Ustedes tienen Muy una bien, presentación. Daniel. Buenos días. Muy Buenos buenos días a días, todos. Alejandro. Que estén muy bien. Vamos a dar Así es. inicio a la actividad. Ustedes pueden compartir desde ahora pantalla libremente, no se preocupen. Así que adelante. ¿Me confirman si se está compartiendo la pantalla, por favor, Daniel? Sí, ¿Sí? sí. Bien, perfecto. Como nos presentó Daniela, Gabriela y Alejandro, nosotros pertenecemos a la empresa Sañartu y como Gabriel, el jefe de área BIM, y Alejandro, gestor de proyectos BIM, estamos generando la implementación de BIM dentro de Sañartu. Y hoy día tenemos esta conversación amena, donde queremos saber cómo hoy día nosotros hemos enfrentado de alguna manera la pandemia con respecto al proceso BIM que llevamos dentro de la compañía. Bien, queremos primero iniciar con una pequeña presentación de nosotros para indicarles quiénes somos, a qué nos dedicamos un poco, cómo ha sido el proceso de implementación BIM dentro de la organización, cómo podemos implementar BIM y qué hace y en qué proceso, en qué etapa está Sañartu hoy día con el tema de enfrentando un poco la pandemia. Y luego vamos a pasar a una conversación amena entre todos los que están acá y con quienes nos moderan para poder entender a lo mejor algunas preguntas más a fondo que podamos o que se nos puedan haber quedado fuera de la presentación. Alejandro, Bien, Sañartu, ingeniero. Sí, dime, Rodrigo. si puedes poner el modo presentación, porque lo estamos viendo ahí como PPT para que se pueda expandir. Eso, gracias. Perfecto. Perdona. ¿Ahí? ¿Ahí sí, Rodrigo? ¿Sí? Súper bien, gracias. Ya, perfecto. Sañartu Ingeniero Consultor es una empresa de ingeniería global de desarrollo de proyectos innovadores para crear obras que trasciendan y mejoren la calidad de vida de las personas, generando confianza y compromiso en su entorno. Bueno, estamos ubicados en Seminario, Comuna Ñuñoa, en la que actualmente hoy día nos encontramos en una etapa 1 de pandemia, ¿cierto? Donde estamos en casa trabajando. Bien, nuestra empresa o nuestra experiencia que hemos tenido hoy día con más de 36 años, hoy día con la empresa Sañartu, él ha participado en más de 1.700, o tiene más de 1.700 colaboradores desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Tiene más de 590 contratos firmados, 2 cárceles concesionadas, más de 1.616 metros lineales de puentes en explotación, 82 contratos vigentes hasta noviembre del 2020. Hoy día tenemos presencia tanto en Colombia también como en Perú, más de 19.471 kilómetros en explotación, y hoy día Sañartu es una empresa que se presenta como parte contratada principal y también como parte contratada dentro de los proyectos que nosotros hoy día desarrollamos. Algunos de nuestros clientes que actualmente estamos trabajando, por ejemplo, Metro de Santiago, con la cual hoy día nosotros estamos trabajando la extensión de línea 2 de Metro en una etapa de diseño, en la que actualmente pronto está pasando ya a una etapa de construcción, que estas dos etapas también van a ser de la mano con BIM. Mallplaza, para nosotros participamos activamente con el Ministerio de Obras Públicas, donde estamos desarrollando proyectos. Por el lado de nuestro grupo de empresas Nueva San José participamos con Serviu, y distintos clientes que aquí aparecen en la pantalla. Somos una empresa que actualmente está certificada, ¿cierto?, bajo la ISO 45001, la 9001, la 14001, y actualmente nos certificamos, si no me equivoco, el año pasado, hace 2 años ya, con la certificación 27001, que es de seguridad de la información. Bueno, lo que nos caracteriza a Sañartu es la experiencia en la administración, ¿cierto? Asesoría, estudio y desarrollo de ingeniería que actualmente desarrollamos nosotros. Nosotros participamos bastante con la asesoría a la inspección fiscal que entregamos a los diversos proyectos, la diversidad de estudios, encargos y propuestas relacionadas al desarrollo de la ingeniería con requerimientos en BIM que hoy día ya se están recibiendo, como fue la extensión de Metro y como son algunas carreteras que hoy día ya están exigiendo BIM en sus proyectos y donde nos ha tocado revisar algunas solicitudes de información BIM que en realidad por el lado de carretera un poco queda todavía al pendiente, pero sí denota la participación de lo que es el estándar nacional BIM
para proyectos públicos que tiene cierta guía con respecto a este tipo de proyectos. Requerimientos BIM en el desarrollo y diseño de ingeniería, requerimientos BIM en estudios, en asesorías de inspección fiscal, que es lo que participamos más activamente, y acompañamos en el desarrollo BIM de los procesos de construcción. ¿Cómo nace, de alguna manera, el proceso de implementación BIM en la organización? Aquí dice que comenzó a inicios en distintos equipos de trabajo, o sea, liderado por el gerente general, que tiene una visión muy amplia con respecto a la metodología BIM y sabe el impacto positivo que puede tener dentro de la compañía. Se genera a partir, si no me equivoco, del 2017, este desafío de implementar BIM dentro de la compañía. Inicialmente con el proceso de generar modelos 3D. Partió desde ese punto de vista, ¿cierto? Y se generó un comité BIM con distintos participantes de la organización que de alguna manera fueron tomando ciertos puntos para ver cómo podríamos, la empresa, enfrentar esta implementación de BIM. En 2019 ingresa Gabriel y bueno, también Alejandro quien habla, y comenzamos un proceso de implementación BIM asociado a lo que hoy día, en ese momento en el 2019 se estaba liberando el estándar BIM para proyectos públicos. Por lo tanto, trabajamos con algunos estándares internacionales y además con el estándar BIM para poder ver cómo nosotros asociábamos esta información a la implementación BIM que iba a organizarse dentro de Sañartu. Lo más importante que quiero destacar acá es la participación y la visión que tiene el gerente general de la empresa con respecto a la implementación metodológica BIM. Yo creo que eso es un punto muy importante que si no existe este respaldo por parte del gerente general, puede ser una brecha muy importante después para los colaboradores que participan en la organización. Yo creo que ese punto es bastante importante dentro de una organización al momento de decidir e implementar BIM dentro de ella. Como les indicaba recién, nosotros revisamos distintas guías, ¿cierto?, que nos permitieron de alguna manera generar una metodología dentro de la organización para la implementación, y entre esas también el estándar nacional, que ya fue liberado en el 2019, y nosotros generamos esta implementación BIM a través de una matriz de implementación. Esta matriz de implementación BIM, nosotros nos enfocamos tanto en la política, procesos, personas y tecnologías, ¿cierto? Donde en cada una de ellas definimos una estrategia, definimos técnicas y definimos operaciones para esta implementación. Donde en la política nuestra estrategia fue la visión, qué visión íbamos a tener con respecto a esta implementación de BIM. Las tácticas, generamos ciertas hojas de ruta que nos iban a permitir trabajar en base a la implementación BIM con las distintas gerencias, porque tenemos que entender que en Sañartu existen distintas gerencias de minería, de infraestructura, de ingeniería, que de alguna manera cada uno tiene distintos proyectos, por lo tanto, una hoja de ruta que de alguna manera contemplara cada una de estas gerencias para esta implementación BIM. Trabajamos en base a operaciones, en generar manuales de usuario, que eso es súper importante dentro de la organización. En cuanto a los procesos, hoy día trabajamos con documentos guías, ¿cierto? Generando estos documentos guías técnicas que nos permitan de alguna manera que todo el personal de alguna manera entienda el trabajo basado con la metodología y el trabajo con planes de ejecución BIM relacionado a la solicitud de información BIM que tiene hoy día cada una de estas gerencias. En cuanto a las personas, fue necesario motivar, ¿cierto? Educarlas con respecto a la metodología BIM, informar y motivar, como dice ahí, generar entrenamientos a toda la organización, no solo a estas gerencias productivas que le acabo de nombrar, sino que también a todas las gerencias que tienen relación con la empresa y que incluso son recursos humanos, transporte, etcétera, dentro de la organización, para que de alguna manera, tal cual viene la inducción desde el gerente general hacia abajo, es de que toda la empresa hable de BIM. Toda la empresa hable de BIM, no solamente las gerencias productivas en este caso. El entrenamiento, bueno, y dar soporte. Obviamente nuestra área hoy día está dedicada a entregar todo el soporte que sea necesario a cada una de las áreas que conforman la organización. En cuanto a las tecnologías, también nosotros fuimos indagando todo lo que fuera necesario tanto implementar en la organización como lo que ya existe dentro de la organización. Fue un estudio de levantamiento y un estudio con respecto a qué nuevos proveedores nos podían ofrecer con respecto a nuevas tecnologías. Eso fue llevarnos a prueba y análisis y generar cierto desarrollo que nos permitiera hoy día generar cierta implementación con alguna de las tecnologías. Pasamos por una etapa 1 de levantamiento del estado del arte, que tiene que ver mucho con el tema de las políticas, ¿cierto? Y las personas.
Una etapa de planificación 2, de implementación del plan de implementación BIM, ¿cierto? Donde estamos desarrollando documentos, guías, distintos documentos que nos permiten hoy día guiar a la gente a través de información descrita, ¿cierto? No solamente de información que uno les pueda entregar en presentaciones. Y hoy día en Sañartu, si bien participamos en un proyecto piloto a través de una empresa que tenemos dentro de la organización, que es San José, que más adelante les voy a comentar, hoy día en sí el proyecto piloto dentro de la implementación BIM de Sañartu, nos falta esta etapa que es diseñar este proyecto piloto para entender cómo funciona BIM a través de esta etapa 3. Y lo que es la etapa 4, que es la auditoría y actualización del plan de implementación BIM, que se hace desde la etapa 1 hasta la etapa, que esto en el fondo no termina, es un ciclo, ¿cierto? Es un ciclo que de alguna manera va a estar presente dentro de toda la etapa de implementación, inclusive continuidad más adelante en el proceso. Generamos este roadmap, ¿cierto? Donde de alguna manera indicamos cuál era el inicio, cómo íbamos a participar con cada una de las gerencias, qué es lo que íbamos a realizar dentro de la organización y cómo estaba esto relacionado con respecto al plan de implementación BIM que nosotros estábamos indicando dentro del. Nos llevó a desarrollar distintos documentos, como son los planes de ejecución BIM para responder a algunas solicitudes BIM que teníamos en carpeta, como era el aeródromo de Peltegue, por ejemplo, la extensión de línea 2 de metro también, y algunos documentos que de alguna manera nos sirven de guía dentro de del desarrollo que tenemos que realizar dentro de la organización, como la matriz de autor de responsabilidades, cómo se genera un formulario de requerimientos de información BIM con el cliente, etcétera, etcétera, documentos que de alguna manera nos están apoyando a este proceso de implementación BIM. Distintas guías con respecto a uso de software, guías de trabajo con respecto al uso de IFC, guías con respecto a la implementación de BIM Sañartu, porque nosotros tenemos hoy día en carpeta el proceso de cada integrante que ingrese a Sañartu no tan solo tiene que tener esta inducción con respecto a la metodología, sino que también tiene que tener la claridad cómo se trabaja con la metodología BIM dentro de la organización. Por lo tanto, esto también va desde el trabajador hasta el área de recursos humanos, que también ya tiene esta guía inserta dentro de sus procesos. Y bueno, como les comentaba recién, nosotros hoy día estamos desarrollando un proceso de implementación BIM de este grupo de empresas de Sañartu, que es Nueva San José, donde les cuento un poco hoy día. San José hoy día genera proyectos prácticamente de viviendas sociales para Serviu, ¿cierto? Y hoy día nosotros nos encontramos con el desarrollo de casas que prácticamente el trabajo es prefabricarlas dentro de la empresa. Y se ha hecho así hasta hoy día, solo que sin la metodología BIM, solamente de manera tradicional. Y eso ha llevado a que hoy día tengamos impacto en costo, impacto en tiempo, que de alguna manera la visualización también del gerente general requiere que esto no se siga dando. Entonces la implementación BIM de alguna manera aquí, a cada uno de los procesos que nosotros estamos realizando, inicialmente con la gerencia de proyecto, de donde se diseña, hemos logrado de alguna manera hoy día que la planta de fabricación tenga información proveniente de los modelos BIM, ¿cierto? Y de alguna manera se genere esta información o cruce de información entre las especialidades que participaban, que es increíble que en una casa prefabricada igual hay arquitectura y estructura, y también existen estas especialidades que uno también las podría integrar dentro del modelo, y eso es lo que hoy día nosotros estamos logrando con este proceso de implementación BIM dentro de nuestra planta de prefabricación. Generamos también un roadmap, con todo el proceso que lleva hoy día de generar un proyecto de viviendas, no tan solo la preconstrucción, sino que también las instalaciones, ¿cierto?, de faenas, y todo el proceso que conlleva generar un proceso constructivo dentro de lo que es viviendas sociales. Este proceso hoy día nos ha hoy día incluso entregado información que nos permite generar hacia el área de ubicación toda la información ya proveniente de los modelos. No que las personas hoy día que trabajan los colaboradores que están hoy día en Nueva San José estén trabajando en base a solicitar
información a los proveedores, sino que esta información a proveedores ya está integrada dentro de los modelos y a partir de los modelos nosotros podamos integrar esa información ya a la parte de ubicación. Entonces estamos de alguna manera integrando a todas las áreas, en este caso al área de proyectos, al área de estructura, al área de prefabricación, incluso al área de postventa, porque nosotros en el área de postventa también teníamos información con respecto a lo que sucedía actualmente con las viviendas sociales en la entrega de estas, ¿cierto? Que posteriormente generaban una postventa que en el fondo es un costo que realmente también se siente dentro de la organización. Así que esto por lo menos nos va a permitir hoy día generar menos impacto en ese sentido. Bien, esa es nuestra empresa de hoy día, Sañartu. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la implementación BIM. Yo no sé si, Gabriel, ¿quieres agregar algo más a lo que he indicado antes que comencemos a la ronda de preguntas? No, está bien. Yo creo que sintetizaste muy bien el escenario actual en el cual nos encontramos como organización y cómo este proceso de implementación BIM también de alguna forma abarca, ¿no es cierto?, todas las empresas que tienen que ver con el grupo Sañartu, ¿ya? Que es en el caso de Nova San José. Así que, bien. Muchas gracias, Alejandro y Gabriel. Muy buena presentación, el resumen de Sañartu, para que todos entendamos en breves segundos cómo están ustedes trabajando. Vamos a dar inicio al conversatorio, vamos a sumar al panel, como les había comentado, a 2 directores de BIM Forum Chile, a Paula Gutiérrez de ICAFAL y a Rodrigo Herrera. Invitar a todos los... invitar también a todos los socios que quieran ir dejando sus preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir incorporando en la presentación. Paula, Rodrigo, ¿cómo están? Bien. Bien, muy bien. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que están conectados. Bien, yo quisiera agradecer a Gabriel y a Alejandro por poder traer su experiencia. Estoy también alegre porque sean ustedes dos quienes estén liderando el tema ahí dentro de Sañartu. Y súper interesante el proceso que han mostrado, que me imagino que es un proceso que va a seguir desarrollándose y tiene también que tener una sostenibilidad en el tiempo. Y eso es importante que todos los que están iniciando un camino BIM comprendan que es un proceso que no termina nunca, porque es como mejora continua. Bueno, vamos ya en lo contexto a lo que nosotros queríamos de alguna manera consultarles a ustedes. En este camino que iniciaron no hace un año, el camino de Sañartu partió hace bastante tiempo ya, corrígeme si no, Gabriel, más de 5 años atrás, cuando dieron los primeros pasos, probablemente había una iniciativa ahí, ¿no? ¿Es correcto? Claro, sí. Lo que pasa es que en un principio habían, yo creo que las iniciativas que se dan en muchas empresas, que se parten, ¿no es cierto?, se identifica primero, ¿no es cierto?, este beneficio que se tiene, ¿no es cierto?, al levantar el proyecto en 3D y tal vez en algunas organizaciones se busca, ¿no es cierto?, esta visualización 3D de los proyectos y obviamente eso va trayendo beneficios como la detección de problemas, ¿ya? Pero lo que ocurrió en Sañartu es que en el caso de nuestro gerente general, siempre tuvo una visión de que esto era el futuro, si se puede decir, entre comillas, ¿ya? Y que obviamente iba a existir, ¿no es cierto?, un requerimiento por parte del sector público, ¿ya?, mediante un documento que hoy día, ¿no es cierto?, conocemos como el estándar BIM, ¿ya? Y Sañartu tiene la particularidad de que trabajamos con mandantes públicos y privados. Entonces, el no subirnos al carro de lo que es el BIM hoy día hubiese sido, no sé, perjudicial para la empresa, porque nos habríamos cerrado a toda la posibilidad de participar en estos proyectos con requerimientos en BIM y poder responder de buena manera, obviamente. Perfecto, muchas gracias. Bien, mira, en ese mismo contexto, ustedes están en un proceso que iba en aumento y también en paralelo se fueron liberados estándares locales y también se liberaron normativas internacionales. Y el año
2019, en octubre, nos llegó un evento súper impactante que fue el estallido social y posteriormente la pandemia. O sea, ustedes están en medio de un proceso que también incluía digitalización y quería preguntarles cómo los afectó esto o cómo los pilló preparados en esa instancia donde cambió un poco la forma de trabajar de todas las empresas. ¿Puedes contarnos un poquito de eso? Sí, a ver, Sañartu siempre ha apostado por la innovación tecnológica, más allá de que suene como una frase cliché, ya, pero hay muchas iniciativas dentro de la organización que apuntaban a eso, ¿ya? Por ejemplo, el pasar de trabajar con entornos físicos como servidores y hacer una transformación digital completa para poder trabajar con Google Drive en este caso, nos ayudó, ¿no es cierto?, a que cuando ocurriera el tema del estallido y cuando llegara el tema de la pandemia, el golpe no fuera tan fuerte quizás como fue para otras organizaciones. ¿Ya? Ya había mucha información que había sido respaldada y que ya se estaba trabajando directamente en Google Drive desde hace 2, 3, 4 años. ¿Ya? Y obviamente en casos puntuales, en ciertos proyectos, todavía se mantiene la información en entornos físicos, como decía, como servidores, pero en realidad la pandemia en ese sentido no nos afectó tanto, y la verdad es que la organización estaba bien preparada. Gabriel, mira, yo te quería hacer preguntas sobre el estándar, que me estuve fijando bien en los documentos que tenéis, que habéis presentado y demás. Vosotros tenéis, entiendo, como un estándar interno. ¿Algún mandante os ha hecho algún requerimiento de esta forma tan ordenada como tenéis vosotros como oficina de ingeniería? Y luego también en cuanto cuando trabajáis con el mandante público, ¿seguís el estándar de Plan BIM? ¿Qué rol tenéis vosotros? A ver, el proceso de implementación está orientado a lo que el estándar BIM de alguna forma presenta como esta base conceptual, ¿no es cierto? Y nosotros tomamos todo eso, tomamos incluso tomamos los anexos, tomamos, por ejemplo, el tema de los roles, los transformamos en descriptores de cargo dentro de la organización. Ya estuvieran o no estuvieran, o existieran profesionales que ya estaban cumpliendo con esos cargos, que posiblemente podrían en el futuro llegar a cabo uno de esos roles, ¿ya? Y por el lado de los mandantes, Sañartu, como comentaba, trabaja con mandantes que son públicos y que son privados. En el caso de los privados, claramente hay algunos que no estaban de acuerdo a lo que decía el estándar, pero sí hacían referencia a documentos como el documento del nivel de desarrollo, ¿no es cierto?, del LOT, que es del Inforum, y otros que hacían referencia también a otros conceptos que estaban de acuerdo a otros estándares, y otros que en el caso de, por ejemplo, del proyecto de metro, que es la estación de línea 2, también se hacían referencia a ciertos documentos internacionales, pero no un 100% de acuerdo al estándar BIM. ¿Ya? Yeah. Y eso. Y una consulta, porque tenías ahí como un estándar para determinados software y me fijé que tenías como Revit y ArchiCAD. Entonces, ¿eso depende del mandante o vosotros tenéis definidos con qué software trabajáis? Por lo que vi, estáis como muy abiertos. O sea, claro, sí, el proceso de implementación, creo que lo comentamos en una charla hace un tiempo, no sé si con los amigos de BWise o acá en BIM Forum, pero cuando nosotros llegamos a ver este tema del proceso de implementación, ¿no es cierto?, lo primero que hicimos fue sacarnos, ¿no es cierto?, de la cabeza que íbamos a implementar la herramienta que nosotros supiéramos utilizar. ¿Ya? O sea, y obviamente sin cerrarse a una sola marca de software, a un solo software, pero lo cual obviamente nos llevó a también identificar cuál era la experiencia que existía en la empresa. ¿Ya? Yo creo que para nadie es un secreto que la mayoría de los profesionales, tanto de arquitectura o ingeniería, ¿no es cierto?, ocupan más un software que otro, que sería uno de los dos que ustedes vieron ahí, o que sería Revit, por ejemplo. ¿Ya?
Y en base a eso, ya que había un equipo que ya estaba trabajando con BIM, ya estaba trabajando en ese software, lo que hicimos fue empezar a desarrollar documentos que apoyaran a eso. ¿Ya? Se elaboraron plantillas, se elaboraron un manual, ¿no es cierto? Básico y otros más avanzados. Oye, Gabriel, ¿y cuánta gente por ahí tenéis va. como para, tanto para definir como transcribir todos estos estándares? Porque he visto que igual hay mucha pega ahí detrás. Sí, nosotros pues, empezamos como un equipo súper reducido. O sea, ya existía cuando yo ingresé a Sañartu, ya existía el comité BIM, pero obviamente ese comité BIM se discutían cosas y, y se iban tomando, ¿no es cierto?, o presentando diferentes iniciativas y varias personas del comité iban llevando a cabo esas propuestas, pero todavía no existía como un camino definido, ¿ya? Entonces el proceso empezó cuando ya presentábamos, ¿no es cierto?, cómo podría ser este roadmap del proceso de implementación, con los diferentes pasos, con las etapas que se tenían que ir realizando. Y a medida que el proceso de implementación BIM va aumentando en la complejidad, claramente este proceso no lo puede llevar una sola persona, ¿ya? Porque el redactar un documento requiere el sentarte, ¿no es cierto?, el estar escribiendo todo el día, el buscar información, y paralelo al proceso de implementación BIM, tú estás como, o tienes que estar atento también a ver si llega un proyecto que ya tenga un requerimiento en BIM, en ayudar a responder ese requerimiento, o tal vez un área que está viendo un proyecto y necesita hacer un proceso de coordinación BIM, tú apoyarlo como coordinador BIM, ¿ya? Y de un equipo que era una sola persona, hoy día somos 4. Ah, perfecto. Y básicamente por eso, por la necesidad de contar con más personas que nos ayuden, ¿no es cierto?, a llevar el proceso adelante. Perfecto. Ya, gracias. Perfecto. Gabriel, tenemos un par de preguntas del público. Sí. Voy a ir priorizando. También invitar a todo el resto que si quiere ir preguntando, bienvenido. Nos pregunta Patricio Ortiz si han podido comparar o medir con algún indicador la percepción de beneficios antes y después de la implementación, me imagino, BIM en su empresa. Ya, sí, ese es un tema un poco complejo porque, como lo comentaba Alejandro, en Sañartu existen unas 4, tal vez, gerencias que son gerencias productivas, y cada una es un mundo diferente, ¿ya? Tienen mandantes diferentes, desarrollan tipos de metodología diferentes. Hablamos de que hay enseñarte proyectos que son de minería, ¿no es cierto?, que son de infraestructura, que están por el lado de la asesoría, o tal vez diseño de ingeniería, ¿no es cierto?, o el tema de vialidad. Entonces, en un inicio, si queríamos establecer de alguna forma como una métrica general para ir viendo cómo iba avanzando este proceso de implementación, o establecer de alguna forma un indicador común, y hacer un poco complejo, ¿ya? Lo que sí hemos ido haciendo hoy día, ¿no es cierto?, es que vamos midiendo por niveles de participación, por ejemplo. Ya sabemos cuáles son las gerencias que participan más en proyectos proyectos con requerimientos en BIM, o qué gerencia, ¿no es cierto?, se ve enfrentado, ¿no es cierto?, a estos requerimientos, o tal vez cuáles son las que buscan de alguna forma implementarlo de manera, ¿no es cierto?, como una iniciativa propia, ¿ya? Hay gerencias que ya lo tienen interiorizado, ¿no es cierto?, y otras que recién se están viendo enfrentados a estos requerimientos, y otras que todavía no reciben nada, como comentaba Alejandro, con el tema que son los de obras viales. Pero en el caso por ejemplo, de Nueva San José, que también comentaba Alejandro durante la presentación, ahí sí ya estamos estableciendo ciertos indicadores que tienen que ver obviamente con el tema de las viviendas, ¿ya? Ahí es muy fácil porque lo podemos catalogar, ¿no es cierto?, en un espacio físico, y cuánto fue el gasto de levantar esa vivienda en el proceso anterior, ¿no es cierto?, que era prácticamente todo en CAD, tal vez sin un proceso de coordinación, y hoy día, ¿no es cierto?, o cómo sería en el futuro después
también levantar esos indicadores cuando ya el proceso de diseño de esa vivienda y de coordinación se hizo completamente con BIM. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a los panelistas, vamos a pasar a la siguiente parte de brechas, ¿te parece? Sí. Rodrigo. Bien, bueno, en este proceso BIM que enfrenta a Sañartu, que un poco el rol de Sañartu cumple un rol como una especie de contratista, ¿cierto? Dentro de una empresa. También están los mandantes, que los mandantes de alguna manera establecen las condiciones, cómo quieren gestionar la información BIM y jerárquicamente transmiten esas condiciones a los contratistas participantes y así de forma secuencial lo hacen los mismos contratistas con sus subcontratistas, ¿cierto? La norma un poquito habla de eso. En la diversidad de proyectos que ustedes trabajan son variados. Hay proyectos viales, hay proyectos túneles, metro. ¿Cómo yo, y como consejo te lo pregunto, Varela, cómo yo preparo a un equipo para que pueda conversar con varios tipos de proyectos? ¿En qué me concentraría para poder darle un consejo a los que están aquí presentes para poder armar una unidad que sea sólida con una pirámide, ¿cierto?, de conocimiento? ¿Cuál sería tu consejo con relación a eso? O la estructura. Yo creo que dentro de estos primeros análisis que uno lleva a cabo en las organizaciones durante los procesos de implementación, obviamente está el conocer, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de conocimientos que hay en la empresa, y eso obviamente te va a ayudar a detectar si que existen profesionales que ya tienen conocimiento en BIM o tal vez, ¿no es cierto?, te vas a terminar dando cuenta que hay profesionales que tienen o que hicieron, ¿no es cierto?, un curso de coordinación BIM y aprendieron más plataformas de las que tal vez están utilizando hoy día en su equipo, ¿ya? O que tal vez están utilizando otras herramientas que tal vez requieren, ¿no es cierto?, la tarea que están llevando hoy día a cabo. Yo creo que todo va y en razón a ese levantamiento también va en tal vez la necesidad de establecer un lenguaje común primero en la empresa, ¿ya? O sea, dar a conocer que existe cuál es tal vez la definición de BIM que existe para el país, cuáles son los principales promotores tal vez, cuáles son los documentos que nos podrían llegar a regir en el futuro, como es el estándar o tal vez las normas, y obviamente orientar a aquellos profesionales que cumplen cargos, ¿no es cierto?, que son los de la parte más alta, entre comillas, de esta pirámide que tú mencionabas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la toma de decisiones, ¿no es cierto?, con la respuesta a ciertos requerimientos, ¿no es cierto?, como jefes de proyecto o como jefes de ingeniería, ya, o jefes de especialidades, ¿no es cierto? Lo demás tiene que ver ya más con el uso de tal vez o tiene que ver con la estandarización de cómo utilizan las herramientas, ¿ya? Y ahí va por el lado de estandarizar ciertos procesos, de establecer plantillas. Nosotros siempre hablábamos de que lo ideal, ¿no es cierto?, aunque suene un poco lejano, ¿no es cierto?, es que cada vez que entreguemos un proyecto, ¿no es cierto?, parezca, ¿no es cierto?, que tal vez lo hizo una sola persona, ¿ya? Que tenga la misma estructura, que los modelos se vean iguales, que tengan el mismo nivel de dedicación, ¿no es cierto?, que tengan las mismas plantillas, que tengan tal vez por ahí, no sé, la misma pantalla de inicio, que al menos se vean iguales, que no se vean diferentes, porque si los 4 modelos, 5 o 6 modelos se ven diferentes, obviamente demuestra que no existe ninguna estructuración, ninguna estandarización, ¿ya? Y obviamente hay que hacer pie a eso para poder evitarlo, pero yo creo que todo va en establecer, ¿no es cierto?, esta base de conocimiento y obviamente empezar a promover todo lo que es el trabajo más estructurado. Gracias. Paula. No sé si habían más preguntas aquí, Daniel, Rodrigo, si tú puedes hacer las 3 por mejor. Perfecto. Bien.
cuéntanos un poquito cuál fue la experiencia para poder promocionar internamente este tema, porque hay que marketearlo. Esto es como la Coca-Cola, tenemos que mostrar los éxitos y muchas veces en el primer periodo no son exitosos, hay mucha inversión y los éxitos se cosechan más adelante. ¿Cómo han pensado abordar ese proceso que también implica el apoyo para que colaboren todos los que puedan estar relacionados con el tema internamente? Sí, claro. Como mostraba Alejandro, nosotros tomamos una matriz de implementación que si algunos se dieron cuenta, no es la de Plan BIM, la que salió con la plataforma de MIDIM, si no me equivoco. Nosotros tomamos una matriz de implementación que nos ayudara a guiar, ¿no es cierto?, todos los esfuerzos que íbamos a ir llevando a cabo. Y uno de esos principales, uno de los puntos que está en uno de estos pilares, ¿no es cierto?, tiene que ver con la promoción y la información, ¿no es cierto?, hacia las diferentes gerencias, por ejemplo, hacia las diferentes jefaturas. Y en ese sentido, lo que nosotros planteamos en un inicio, el año en que se empezó que empezamos a estructurar esto, ¿no es cierto?, y empezamos con los primeros diálogos con los gerentes, fue, lo primero que hicimos fue como establecer charlas de introducción al BIM para cada una de las gerencias, ¿ya? Obviamente en esas charlas no eran monótonas, obviamente. O sea, nosotros presentábamos, obviamente, un PPT con la información del BIM en Chile, etcétera, etcétera, de por qué se está implementando esto, obviamente quiénes somos nosotros, y obviamente también escuchábamos cuáles eran, ¿no es cierto?, cuál era el escenario de cada una de esas gerencias, ¿ya? Y ese fue como el primer punto de interacción que tuvimos con cada una de las gerencias, y después lo que hicimos fue ir realizando reuniones periódicas con cada uno de los gerentes. También los veíamos cuando estábamos levantando los procesos, y lo que hicimos un inicio, como les comentaba, fue ir generando estas reuniones informativas. El proceso de implementación BIM se encuentra en tal punto, ¿ya? Hemos avanzado en esto, lo que nos falta trabajar es en esto, estamos trabajando con esta gerencia, con esta otra gerencia vamos a realizar otro tipo de trabajo, no sé, vamos a hacer nuevos levantamientos, y lo que viene hoy día, quizás adelantándome un poco, pero para nosotros es súper importante el tema de lo que es la base legal interna. Alejandro explicaba muy bien que Señarto se encuentra certificado en diferentes normas, la de calidad, ¿no es cierto?, la de la seguridad de la información, y eso nos lleva obviamente a establecer ciertos procedimientos y establecer ciertos formularios que también se tienen que entrar, ¿no es cierto?, a explicar, a enseñar, ¿no es cierto?, y a dar a conocer cómo van a terminar impactando en lo que hace cada una de estas gerencias hoy día, cuándo lo va a necesitar, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas. Bien, muchas gracias. Perfecto. Vamos a pasar mejor a la siguiente parte de nivel de digitalización. ¿Me parece? Estamos como un poco en la hora. Paula. Gabriel, vosotros a nivel interno os habéis apoyado de alguna herramienta así específica de control documental, de gestión de proyectos. También quiero saber un poco cuando trabajáis con un mandante privado, si ellos tienen su propia herramienta, cómo hacéis en esos casos y demás. Ya, a ver, lo que nos ha pasado es que, por ejemplo, hay algunas gerencias que tienen el requerimiento directo de trabajar con herramientas como Google Drive, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Y dejan establecido que uno debe tener un respaldo de información y cargarlo, obviamente, después en otro entorno, ¿ya? Y con algunos mandantes privados hemos tenido la experiencia de que también los requerimientos que vienen específicos para el BIM, también se establece una plataforma para que se suban al menos las entregas formales, ¿no es cierto?, los documentos contractuales. Ya, en ese caso, hemos tenido experiencia con mandantes que nos han pedido, por ejemplo, subir la documentación a Aconex, ¿ya? Pero que también han sido abiertos a que nosotros como equipo y obviamente como lo hemos establecido en el documento del plan de ejecución BIM que nosotros redactamos para el desarrollo del proyecto en BIM,
han sido abiertos a que nosotros utilicemos plataformas como BIM 360. ¿Ya? ¿Y estas plataformas las usáis solamente de control documental o también para, no sé, revisiones, transmisiones dentro de la misma plataforma? En el caso del proyecto de Metro, nosotros optamos por implementar BIM 360 porque el requerimiento puntual en sí, en el documento del TDR, ¿no es cierto?, sobre los requerimientos en BIM, se estaba solicitando el tener la completa trazabilidad de la información, ¿ya? Y obviamente todo lo que ocurra, ¿no es cierto?, en los módulos BIM. Y BIM 360 nos pareció la mejor alternativa y lo que optamos también fue por volcar todo el proyecto o todo el desarrollo del desarrollo BIM del proyecto a esa plataforma. Utilizábamos obviamente el módulo que nos permite trabajar con los modelos en línea, por ejemplo, que hasta hace algún tiempo se llamaba el BIM 360 Design, o los que ya tienen un poco más de experiencia, el antiguo Teams. Sí. También el Document Management, que nos permite establecer, ¿no es cierto?, este Common Data Environment, o este entorno común de datos, ¿no es cierto?, compartido en la nube. Y también empezamos a utilizar lo que son los transmittals que tiene la misma plataforma. El tema de la incidencia, o sea, nosotros optamos por no utilizar, por ejemplo, Navisworks, y utilizamos el módulo de Coordinate, que nos permitía usar los mismos modelos que estaban en la nube, tomarlo, ¿no es cierto?, y hacer la detección ahí mismo. Obviamente en el plan de ejecución BIM se estableció que se debían publicar los modelos, se debía publicar una vista 3D específica con un cierto nombre, ¿no es cierto?, que ojalá tuviera solamente visibles los elementos propios de esa especialidad. Y obviamente se planteó todo ese trabajo estructurado, y lo bueno es que en este caso esta plataforma de colaboración BIM, si se puede decir, nos ayudó también a la gestión documental, entre comillas. Perfecto. De hecho, justamente ahí comentaste un par de preguntas que, por ejemplo, había hecho Gabriela Ward en el chat, ¿sí?, con respecto a BIM 360. Y aquí hay otra pregunta de Juan Andrés, que en torno al CDE. ¿Cómo van con respecto a eso? Ya, lo que pasa es que claro, aquí comenta que ya que Google Drive se ve como limitado. Limitaciones. En el caso de las veces que hemos utilizado Google Drive, ya entendemos que no nos va a permitir tal vez una colaboración activa mediante esa plataforma. No es un BIM 360 ni tal vez otra plataforma de colaboración BIM que sea tan integrada, pero lo que hacemos tal vez es volcar el trabajo o volcar los procesos de intercambio de información a carpeta, ¿no es cierto? Y establecemos ciertos procesos de qué día tal vez se tiene que cargar en el archivo, en qué formato, ¿no es cierto? Yo creo que uno busca establecer o estandarizar el proceso por ese lado, ¿ya? Porque en el caso de BIM 360, como el trabajo estaba planteado ya en Revit, por ejemplo, ya estaba un poco claro qué cosas habían que estandarizar y cómo se tenía que interactuar mediante la plataforma, que a través de estos paquetes de información, ¿no es cierto?, con archivos consumidos y la publicación de los archivos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las veces que hemos utilizado un CD como Google Drive, ¿ya?, es cuando ya hemos volcado el intercambio de información un poco más abierto, ¿ya? Cuando ya hemos trabajado o hemos propuesto, ¿cierto?, el trabajo con archivos en IFC, por ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema de la conversación. Rodrigo. Vamos a... Sí, un segundito. Vamos al pilar de tecnología. Así es, sí, así es. Bien, yo tengo una pregunta que ahí Gabriel o Alejandro la pueden interpretar como ustedes, cómo ha sido su proceso, pero ¿primero los estándares o primero la tecnología? O ambos,
¿puedes contarnos un poquito la experiencia? A veces son distintas situaciones, sin duda depender del contexto que esté y que disponga yo a la mano y los desafíos que yo quiera también alcanzar. Le paso la palabra a Gabriel. Alejandro, ¿qué nos comenta ahí? Alejandro. Sí, bueno, hay que entender que primero, bueno, para nosotros fueron primero los estándares. Lo primero fue definir los estándares dentro de la organización y posterior a eso las tecnologías que íbamos a utilizar o las que ya se estaban utilizando dentro de la organización. Como lo comenté, parece al inicio, fue como que las tecnologías fueron el segundo proceso, porque debíamos identificar mediante el levantamiento primero las tecnologías en base a cuál era la tecnología en base a tipos de hardware que encontramos dentro de la organización y qué tipos de software estaban dentro de la organización que nos permitían trabajar en base a tecnología. Entonces, primero definimos los estándares dentro de, y luego las tecnologías para el trabajo de la metodología BIM. No sé si te respondo ahí la pregunta. Solo quiero contextualizar porque un poco la pregunta ya dirigía a lo que ustedes desarrollaron, pero la norma es súper clara en eso. La norma ISO establece que primero se tiene que lograr la madurez con una capa de estándares y posteriormente la tecnología. Mi pregunta ya principalmente enfocada porque muchas veces las empresas están trabajando de una forma hace mucho tiempo, tienen una inversión tecnológica y después llegan los estándares. Exacto. De alguna manera ya hay que reformular algunas cosas. Y eso también tiene que generar un impacto en ustedes, me imagino, porque Sañartu históricamente es una empresa que ha invertido en tecnología y de repente se encontró con una implementación BIM. Entonces tiene que haber ahí un proceso importante. No sé si pueden agregar algo con eso. Me gustaría que lo comentaran, porque es la situación que les va a pasar a muchas compañías. Sí, a ver, en el caso de la tecnología, lo que podemos decir es que igual en el proceso de implementación BIM tratamos de no ser tan agresivos en ese sentido de que, como comentábamos hace un rato, de llegar con una nueva plataforma e implementarlo y oye, ya esto no se ocupa más, ahora tienen que volcarse a esto. Lo que hicimos fue también, aparte de levantar el conocimiento, el nivel de conocimiento sobre BIM en la empresa, también levantamos un listado, si se puede decir, de cuáles eran las herramientas que estaban disponibles en Sañartu, ¿ya? Cuáles se estaban utilizando, para qué se estaban utilizando también, y también información un poco más detallada que tiene que ver con el tema de la renovación, ¿no es cierto? Cuáles son los contratos vigentes, ¿ya? Y el saber esa información nos ayudó también a llevar a contactarnos con estos proveedores. Ya nos contactamos a los proveedores que nos entregaban nosotros los software de Autodesk, por ejemplo. Tuvimos reuniones con gente de Instram, con los de Bentley, también invitamos a nuevos proveedores, ¿ya? Y la idea era tener un mapa bien ampliado, ¿no es cierto? Pero en realidad tratamos de no ser tan impositivos en ese caso, porque tal vez con lo cual uno no puede, como decía, ser tan agresivos con el tema del conocimiento, con las personas que tienen el conocimiento dentro de la organización. Yo creo que lo peor que podríamos hacer en un proceso de implementación es generar nosotros mismos tal vez un rechazo al proceso. ¿Ya? Quizás al llegar de manera tan impositiva frente a una persona, lo único que genera, ¿no es cierto?, es esos comentarios, ese rechazo al proceso que obviamente hay que tratar de evitarlo. Bien, muchas gracias. Gabriel, en el tema tecnología, yo te quiero hacer una pregunta sobre qué tan construibles tienen que ser los modelos, ¿no? En tu presentación mostraste que habéis hecho casa con prefabricado, no sé si eran pilotos, qué tantos proyectos habéis hecho, ¿siempre han sido casas en este caso? Ese en el caso de Nueva San José, que es parte del grupo Sañartu. En ese caso, por ejemplo, por el lado de Sañartu, podemos hablar que se desarrolla en ingeniería, ¿no es cierto? ¿Sí? Y quizás no podemos llegar a una calidad de modelo que sea apto como para construcción. Pero en el caso de Nueva San José con las viviendas sí, porque el objetivo de Nueva San José es súper claro, que es lograr, ¿no es cierto?, la prefabricación de la vivienda lo más coordinado posible, ¿no es cierto? Y obviamente todo lo que estamos haciendo con las herramientas, con los software, con los procesos que estamos planteando, con
con estos procesos de intercambio de información entre las gerencias que tienen que ver con la construcción, con la prefabricación, ¿cierto? Y con el diseño. Y me imagino que depende también del mandante, totalmente, ¿no? Lo que pasa es que en este caso el mandante de Nueva San José es, en este caso, Servio, ¿ya? Y lo que hace Nueva San José es parte de un proceso en donde se buscan también el tema de los subsidios y tal vez lo que diferencia un poco el proceso es que los tiempos tal vez no son impuestos por este mandante, sino que lo que existen son como aperturas, ¿no es cierto?, para que la empresa pueda presentar el proyecto, ¿ya? Que se presente se presente el comité, ¿no es cierto?, que está participando y que está en busca, ¿no es cierto?, de estos subsidios, y que cambia muy también de forma radical con lo que sería tal vez con lo que hace tal vez Sañartu con mandantes como Metro, como F, como Enel. Oye, en cuanto a la información que contienen los modelos, ¿qué tanto, o sea, quién se encarga de esa parte? ¿Vosotros como ingeniero, un tercero? ¿Vosotros dejáis los modelos listos para que, no sé, a través de otro software sea un tercero quien meta más información? ¿Qué nivel de detalle estáis llegando ahora mismo? A ver, lo que hicimos, por ejemplo, en el proyecto de Metro fue establecer obviamente en este caso un NDI para cada objeto y también uno general, si no me equivoco, porque también se dejó abierta se dejó abierto el trabajo, ¿no es cierto?, en el desarrollo del BIM, porque lo que existió acá es que en este caso Sañartu también presentó un plan de ejecución BIM de oferta y se comprometieron a desarrollar cierto nivel de información a modo general, ¿ya? Y también se declararon ciertas exclusiones, ¿ya? No sé, porque tal vez en tal proyecto no se van a sacar planos desde los modelos, ¿no es cierto?, y se van a estar desarrollando el plano de manera paralela. Todo esto tiene que ver también con lo que es el nivel de madurez de la organización. Ya, no sé si, yo creo que sería un suicidio que una empresa diga, ya no, en este proyecto vamos a sacar todos los planos desde modelo, claro. Y resulta que no tenemos ninguna estructura pensada, ¿no es cierto? Y lo que hicimos fue básicamente acoplarnos a eso y tratar de seguir ese proceso, ¿no es cierto?, que fuera de acuerdo también a la experiencia del equipo. ¿Puedo hacer una pregunta para complementar lo de Paula? Quiero preguntarle a Alejandro o a Gabriel, a cualquiera de los dos que me pueda responder. ¿La constructibilidad de los modelos debiese ser un criterio de modelación que nosotros debiésemos incorporar todos de aquí en adelante y variar en los niveles de detalle? ¿Qué opinan de que todos los modelos deben ser construibles? Personalmente yo creo que... Pero es que depende de quién meta la información. Es que sin duda, este tema es para debate aparte. Pero va a depender sin duda del uso BIM, sin duda, pero va a ayudar mucho a toda la cadena de proyectos. Yo creo que va más allá. Yo creo que depende de cuál sea el requerimiento, de cuál sean los objetivos en este caso de la parte contratante, ¿ya? Yo creo que todo va a depender de eso, cuáles son los objetivos que tiene esta parte contratante de acuerdo a qué es lo que espera, ¿no es cierto?, de acuerdo al desarrollo del proyecto en BIM. Si lo viéramos desde un punto de vista del mandante, quizás podría ser algo que beneficie a toda la cadena y podríamos variar con los niveles de detalle, ¿cierto? Alejandro, perdón. Sí. Bien. Bueno, es un tema para debatir, creo que eso da para un tema aparte y creo que sería súper interesante, y Manuel nos comenta justamente que puede ser un tema a poder tratar. Mandamos un saludo ahí a Manuel Saavedra. Y también nos comentan ahí, para trabajar en modelos 4D, los modelos deben ser construibles de acuerdo a la definición. Sí, efectivamente. Si el tema es que a veces puede ser el uso simplemente de temas geométricos y interferencias que no necesariamente implican agregar horas extras en hacer un modelo construible. Bueno, desgraciadamente, la última pregunta, sí, Rodrigo, en honor al tiempo vamos a ir a la última pregunta y tiene que ver con la sostenibilidad de aquí en adelante. Uno de los pilares para que esto se mantenga es sostener esta implementación que ustedes están desarrollando, y ahí les pido nos puedan contar qué acciones ustedes por lo menos visualizan para poder mantener esta implementación. Con eso vamos a terminar.
A ver, lo que podemos comentar es que quizás puede ser, muchas veces puede ser difícil, no sé, tal vez mostrar avances cuando tal vez el avance es solo metodológico. O sea, cómo le demostramos tal vez a la gerencia que el proceso está andando, ¿no es cierto? Que se están logrando cosas, más allá de que tal vez algunas no sean visibles a primera vista, no sean tangibles. Entonces, yo creo que para mantener el tema de la sostenibilidad en este proceso de implementación, es tratar de demostrar, ¿no es cierto?, que el avance es tal, ¿no es cierto?, que, como decía, más allá de que no sea visible a primera vista, que sí se está avanzando, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, con Señartu, ¿no es cierto?, nos encontramos en un punto en donde en la organización están llegando proyectos con requerimientos en BIM y en algunos casos nos han contactado a nosotros para llegar, ¿no es cierto?, con ese apoyo, ¿no es cierto?, al redactar un documento o tal vez a responder de mejor manera una metodología, y en otros casos tal vez no, ¿ya? Y lo que es importante, al menos para nosotros en el escenario actual en el que estamos, es nosotros nos dimos cuenta que necesitamos establecer, ¿no es cierto?, esta base legal, ¿no es cierto?, interna, mediante estos protocolos, mediante estos procedimientos, ¿ya? Para que esa interacción con las gerencias, cada vez que llegue un requerimiento en BIM, sea mediante un canal que ya está estructurado y que ya está estandarizado, ¿no es cierto?, que ya cuenta con formatos, que ya cuenta con plantillas, ¿no es cierto?, que ya cuenta con tiempos definidos para redactar ciertos documentos, ¿ya? Y obviamente todo esto va en pos de la mejora, ¿no es cierto?, de las propuestas, en darle un valor agregado, ¿no es cierto?, a lo que haga la organización, ¿ya? Y en ese caso, cuando eso ocurre en el lado de Señartu, nosotros vamos a poder decir que vamos a estar en un trabajo constante, ¿no es cierto?, con la gerencia, y obviamente en base a estos mismos procedimientos se están levantando el tema de los indicadores con los KPI, ¿ya? Obviamente todo esto es marcado, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dicen las diferentes normativas en las cuales Señartu está certificado, pero yo creo que el tema de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, se va a ir dando a medida que nosotros vayamos mostrando avances, vayamos mostrando que se están logrando cosas, y obviamente continuando con esto de la promoción, ¿no es cierto?, de la información que uno puede hacer con las diferentes áreas, con los diferentes profesionales, también estableciendo procesos de capacitación, que tal vez algunos los puede hacer en esta misma área BIM que tenga la empresa, o tal vez ciertos acuerdos que se puedan lograr, ¿no es cierto?, con aquellos contactos que son básicamente los que son, o los que son nuestra cadena de soporte con el tema de los software, ¿ya? Yo creo que va por ese lado. No sé si Alejandro tal vez quiere comentar algo más. Alejandro, estás en mute. Está en mute, sí. No, Perdón, parece es que me caí, te alcancé solamente a escuchar a ti, Gabriel, no alcancé a oír la pregunta. Ya. ¿Me escucha ahí? Hablamos de la sostenibilidad, Sí. Alejandro. ¿Cómo sostenemos esta implementación BIM en el tiempo? ¿O cómo la visualizas tú para poder mantener esta inversión en tiempo que están haciendo ustedes como empresa? Claro, yo creo que, no sé si lo dijeron o no, pero yo creo que el implementar BIM primero es una reingeniería que uno hace dentro de la organización, ¿cierto? De cambiar algunos procesos, mantener las personas, o sea, en lo posible mantener a las personas, ¿cierto? Porque tienen el know-how, la experiencia, y uno tiene que a lo mejor apoyarlos con la tecnología, porque en el fondo BIM viene bastante soportado por la tecnología. Entonces, yo creo que primero eso, y segundo, que hablamos que esto es un proceso de mejora continua, donde necesariamente esto vamos a necesitar en el tiempo ir generando esta mejora continua, ya sea porque la tecnología va cambiando, ¿cierto? O porque las personas van cambiando.
Lo que va a quedar siempre son los estándares, ¿cierto? Son los protocolos internos que nosotros podamos generar dentro de la organización, pero sí, en definitiva, va a ser un proceso que va a requerir de una mejora continua en el tiempo, y por lo tanto debe ser mantenido dentro de este proceso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dejar la actividad hasta acá. Agradecer a Gabriel, agradecer a Alejandro y a todo el equipo detrás de Sañartu que también colaboraron para esta presentación, y especialmente a ustedes dos que nos estuvieron acompañando este día. Muchas gracias nuevamente, Gabriel y Alejandro. También a Paula y a Rodrigo, directores de BIMforum, que estuvieron ahí haciendo las preguntas para que todo fuera de manera fluida. Como les comentaba, eso, muchas gracias por la participación del día de hoy. Comentarles también de que en honor al tiempo vamos a dejar hasta aquí, pero lo invitamos a la segunda parte del evento que vamos a realizar con otro tipo de empresas del sector de la construcción. Están todos cordialmente invitados a asistir. Estén atentos a la página web y redes sociales de BIMforum, que vamos a estar promocionando el evento. No me voy a ir sin antes de agradecer también a todos los socios que nos acompañan, especialmente a los auspiciadores que hacen posible este evento: BIM Studio, Geocom, Sigurat, AS Chief, 5D Ingeniería, Microgeo, Hexagon y Empresas Congrap. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. BIMforum Chile es una red de empresas privadas e instituciones públicas que buscan promover y difundir la adopción de la metodología BIM. Somos una red que capacita y potencia el uso de BIM a cada uno de sus socios con distintas actividades: seminarios, conferencias tecnológicas y webinars, mesas técnicas, capacitaciones y encuentros de networking, con actividades a todo público y otras exclusivas a socios de BIMforum Chile. ¿Quieres participar? Contáctanos y revisa el nivel de socios que estás buscando. Somos BIMforum Chile. Eso mismo.